Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvaid y en este lunes de marketing y negocio musical vamos a hablar sobre un tema importante y eso es el press kit. Un press kit es básicamente como tu carta de presentación, como tu currículum, ¿ok? Para poder decir quién soy, qué es lo que he hecho, si tú me contratas, esto es lo que tú puedes llegarte a esperar. Esto lo tienen que hacer DJs, cantantes, artistas, productores musicales. Cuando una otra persona, ¿no? Por ejemplo, o alguna empresa les pide toda su información, siempre te van a decir, oye, sí, dame tu press kit. Pues bueno, en este video vamos a ver qué es lo que tiene que contener ese press kit, cómo lo pueden hacer y algún ejemplo para que puedan comenzar. ¿Les interesa? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Al final del video vamos a ver un pequeño ejemplo, no ya gráfico, de tal cual cómo se ve un press kit y también vamos a ver un par de herramientas de cómo lo pueden hacer ustedes. Pero primero, ¿qué es lo que debe de llevar un press kit? El primer elemento, que es elemental, tiene que ser la biografía. Puede ser una biografía corta, dependiendo del formato en el cual vayas a hacer tu press kit, pero una biografía al menos de un párrafo que describa quién eres, cuántos años tienes de experiencia, si tocas en algún estilo o alguna banda, algún género en específico, pues bueno, qué es eso y algunos de tus logros, ¿no? Así muy resumido, muy rápido, no te avientes todo un libro, todo un pergamino de cuando yo nací mi abuelita me tiró de la cuna, no, o sea, ve a lo más específico, la biografía resumida de quién eres, qué es lo que has hecho, a dónde vas. Lo segundo es también muy importante y eso son fotos, imágenes, por ejemplo de tu logo en alta calidad, en PNG, con fondo transparente y fotos de ti, fotos de estudio, que sea lo más recomendable, que estén bien tomadas, bien enfocadas, que tengan edición, que se vea profesional, o sea, las mejores fotos que tú tengas vas a meterlas ahí al press kit. Básicamente esas fotos son las que tú, si fueras a salir en una revista o en un artículo de internet o de un blog o lo que fuera, las fotos que tú quieres que ellos utilicen, ¿ok? Eso es lo que debes de tener en mente. Entonces tu logo, fotos de ti de estudio y también puedes incluir algunas fotos de eventos recientes en los cuales hayas estado. Tercer punto, obviamente muy importante, si tú eres un productor musical o eres un cantante o lo que sea, estás ahí presentándote por eso, por tu música. Entonces debes de poner ahí algunos enlaces o algunos archivos de audio de cuáles han sido tus trabajos más recientes. Por ejemplo, si eres DJ, ¿cuál fue tu DJ set más reciente? Si eres productor musical, ¿cuál fue la canción más reciente que has sacado o algunas de las más exitosas? Si eres cantante, lo mismo, ¿no? Algunas de las canciones a lo mejor con productores que has colaborado, de las más conocidas y de las más recientes. Siempre ten ahí una buena selección de unas 3-5 canciones que incluyan de lo más reciente, de lo más exitoso o de lo que más te represente a ti como artista. El siguiente punto es un poco opcional, pero también es muy recomendable y eso es incluir un video. Si para alguna de tus canciones has hecho, por ejemplo, un video musical, pues bueno, pon ahí el video musical. Si estuviste en algún evento recientemente y alguien te hizo el favor, ¿no?, de hacer el after event o algo así, after party, pues bueno, a lo mejor el video de cómo estuvo ahí esa fiesta o un video de ti desde el escenario grabando hacia el público. O sea, un video que se ve un poco más de quién eres tú y qué es lo que haces y por qué esa persona que te pidió el press kit o esa empresa o lo que sea debería de ponerte atención. Así que un video no es indispensable, pero sí es muy recomendable. Aquí el siguiente punto podríamos resumirlo también entre logros, cosas importantes que tú hayas hecho. Por ejemplo, que alguna canción tuvo más de 1 millón de reproducciones, o que alguna colaboración que hiciste fue con un artista que se ganó un Grammy, o a lo mejor estuviste en una presentación en la cual asistió más de 10,000 personas. O sea, ese tipo de cositas que a ti, para tu carrera, para lo que has hecho, sea como lo más destacable. Ok, a lo mejor una canción que lanzaste en un sello musical importante, o a lo mejor que estuviste en un concurso de remix y ganaste. Ese tipo de cosas trata de destacarlas, que llamen la atención cuando alguien esté revisando ese currículum, ese press kit, y que diga, ah, mira, esto está bastante interesante. O si por ejemplo alguien te ha entrevistado, ha salido en la televisión, han hecho un artículo sobre ti, puedes hacer una pequeña cita textual, ¿no?, de algo que se haya dicho en esa entrevista, ¿no?, o algo importante que hayan dicho sobre ti en algún otro medio, ya sea en un video o en algún otro medio escrito. Y ya para redondear el press kit estaríamos hablando por último
sino de obviamente la información de contacto. ¿Por dónde te gustaría que te contactaran? Ya sea un número telefónico, ya sea un correo, ya sea el personal o a lo mejor el que utilizas como artista, y también tus redes sociales, ¿no? Todas las redes sociales que tengas, para que ahí al que le cayó en la mano el press kit pueda elegir en cuál de ellos revisarte. ¿Por qué? Porque las redes sociales a final de cuentas son un escaparate, entonces que ahí puedan ver no sé cuántos seguidores tienes, cómo es el engagement, qué tanto comentan tus videos y ese tipo de cosas, pues bueno, les ayuda a darse una muy buena idea de cómo estás tú como artista. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Ya que mencionamos todo lo que normalmente debe de llevar un press kit, vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos esto, que no es otra cosa más que una imagen. Esto podría ser un PDF, o donde aparezca tu, no sé, tu nombre de artista, y luego aquí press kit, y una foto, ¿no? Aquí pueden ver, hay un par de fotos. Está a lo mejor el hashtag, sus redes sociales. Aquí, como pueden ver, están los datos de contacto. ¿Qué es lo que haces? ¿No? O sea, tu nombre artístico y qué es lo que haces. Aquí dice qué es lo que haces. Dice que es un DJ, ¿no? Aquí está la información del DJ, o sea, su nombre, a lo mejor edad, de dónde es, normalmente los sets que toca, ¿no? La pequeña biografía, aquí pueden ver, ¿no? un párrafo, lugares o eventos, festivales donde ha tocado, no es lo que les decía, así como de algo destacado, ¿no? La discografía, cuáles han sido las canciones más populares o más recientes, ahí está el nombre, también si colaboró con alguien, de qué fecha es, todos los datos para contactar y clientes, ¿no? Esto sería algo así como también combinado con esto, como que las luces, lo más importante que ha hecho este artista. De esta manera, muy fácil y muy rápido, alguien puede saber qué esperar de ti, ¿no? Si en el caso de que vaya a contratar tus servicios o que te vaya a contratar a ti para algún evento o lo que sea. Ok, y esto, como pueden ver, es únicamente como una sola imagen, un PDF que contiene la mayoría de la información. Pero esta es una manera de hacer un press kit, porque puede haber también otras formas. En lugar de que mandes un PDF, puedes diseñar una página de internet que tenga todos esos datos y poner enlaces y ponerlo así. Si quieres saber cómo crear tu propia página de internet, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha. Otra forma de hacerlo es que sea físico, es decir, en una carpeta dentro de tu computadora pones más subcarpetas, una donde vas a meter las fotos, otra donde vas a meter música, ¿no? Para que incluso la puedan descargar, no nada más ponerlo como aquí, que está solamente por nombre, sino darle tal cual los archivos, poner ahí uno o dos videos o links a los videos, si es que a lo mejor está muy pesado y no cabe todo eso en un press kit. Tampoco a nadie le gustaría un press kit que pesa gigas, ¿no? Nada más para descargarlo, tiene que ser lo más ligerito posible. Y en un PDF también dentro de esa carpeta y todo comprimido, ahora sí, este tipo de información, ¿ok? Que es más visual, más bonito. Entonces, si estamos hablando de cómo crear el press kit, vamos a ver las dos opciones. La primera opción, como les comentaba, es hacerlo todo tal cual dentro de tu computadora, ¿no? Y hacer carpetas y meter ahí las imágenes y todo. Y pues no necesitas, digamos que ninguna herramienta externa, todo está ahí en tu computadora, todo lo comprimes y es algo que vas a estar, a lo mejor lo subes a una red, por ejemplo, como, no sé, Mega, WeTransfer, Google Drive o lo que tú utilices en la nube para almacenarlo. Así cuando alguien te pida el press kit, solamente le mandas el link a esa carpeta comprimida que tú hiciste, que contiene el PDF y contiene tus archivos de audio, videos y toda la información. Ok, esa sería una forma, digamos, un poco más rudimentaria de hacerlo, pero es muy completa porque estás incluyendo absolutamente todo lo que necesitarían las personas. La otra forma, y hablando de que tienes que incluir también un PDF, es utilizar algo como Canva. En Canva pueden buscar con estas palabras Media Kit. Hay algunas plantillas que ustedes pueden utilizar, ¿ok? Para poder llenar simplemente la información y mandarlo, ¿ok? Es andar aquí navegando, ver qué es lo que hay. No sé, vamos a ver por ejemplo esta, aunque creo que esta es de paga, pero hay algunas que también son gratuitas y normalmente son de varias páginas, ¿no? Una, dos, a veces hasta tres. En este caso sería poner su nombre artístico, qué es lo que ustedes hacen, ¿no? DJ, productor, cantante, lo que sea. En este caso, fíjense, están aquí como que los highlights, es decir, los logros importantes que ha hecho, su sitio de internet, información de contacto. Aquí ya podríamos poner, por ejemplo, la biografía, lugar
lugares donde he tocado, no, en este caso aquí la biografía está abajo, ¿no? Entonces lugares donde he tocado, mis últimas canciones y cosas así, ¿no? Entonces en Canva pueden hacer estos PDF que se ven muy bonitos, se ven muy profesionales y que son muy fáciles de hacer, ¿ok? Pero bueno, esto no se trata tampoco de un tutorial de Canva, simplemente les dejo ahí esta herramienta como opción por si lo quieren hacer. Así que si les gustó este video, no olviden suscribirse, activar la campana, darle like, porque si no activan la campanita es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán viendo una de mis canciones y nos vemos en la próxima.